Hola a todos y todas. Hoy seguimos con el recorrido que venimos realizando en este seminario de posgrado. Hoy contamos con la presencia de la doctora Marcela Tamagnini, que es especialista en los temas que nosotros estamos tocando en el seminario, vinculados con el tramo de la frontera cordobesa. La doctora Tamagnini es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Profesora y licenciada en Historia por la misma universidad, tiene certificación de postdoctorado otorgado por la Universidad Nacional de Rosario. Es docente, investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Directora de la revista Tefros. Dirige e integra programas y proyectos de investigación financiados por CECIT y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es autora de libros y artículos de revistas vinculados con la etnohistoria, las relaciones interétnicas y el poblamiento progresivo de la frontera sur y su defensa militar en el siglo XIX. Entre sus obras más importantes figuran, entre otros, los libros Cartas de Frontera, los documentos del conflicto interétnico de 1994, libro que muchos de ustedes conocen porque lo usamos en la cátedra, Los Ranqueles y la Palabra, Cartas de Fronteras en tiempos del federalismo cordobés, del 2005, los mismos han puesto en valor documentación de autoría indígena. Marcela, te agradecemos el que hayas aceptado compartir este espacio para brindarnos parte de las investigaciones que has realizado. Hola, buenas tardes, Susana. Un agradecimiento muy especial por esta invitación que me congratula doblemente, volver a compartir este espacio del posgrado con vos y los alumnos del doctorado de la Universidad de La Plata, sobre todo en estos momentos que, bueno, como comentábamos recién, tan complejos, difíciles, y donde creo que hay que hacer un esfuerzo por sostener, digamos, la formación y acompañar la formación de las jóvenes vocaciones científicas, que creo que son las que se nuclean en los posgrados, ¿no? Así que, bueno, doblemente agradecida por la invitación y por compartir este espacio. Para Marcela, a hablar de un tema. propósito de esto, nos encantaría, porque ya hemos acordado igual previamente, justamente tu charla nos va a venir, es muy conveniente porque próximamente vamos a abordar el tema de rehenes, cautivos, y justamente tu voz, fruto de tus investigaciones en el tramo de la frontera cordobesa, es más que apropiado para poder escucharte en eso. Bueno, en ese sentido me parece que lo que primero que hay que decir es que es un tema más, aunque es uno de los más transitados quizás, ¿no? O hay mucha producción, tanto en Argentina como en Chile, también podríamos pensar en Estados Unidos o en otras latitudes. Es un tema que ha sido bastante transitado, sobre todo por la historiografía de fines del siglo XX. Bueno, siempre amerita volver con nuevas lecturas, con, digamos, nuevas maneras de interpretarlos, o quizás son darle una vuelta de tuerca o un ajuste a repensar problemáticas, sobre todo a la luz también de corrientes nuevas, o de formaciones también, o sea, hay que, por ejemplo, en el caso de las carreras de historia, han acusado mucho en los últimos tiempos el impacto, ¿no?, de nuevas líneas teóricas que también habilitan, digamos, nuevas lecturas sobre, en definitiva, viejos problemas. Como bien decías, bueno, cuando vos me dijiste que me invitaste a hablar sobre este tema, hice una pequeña presentación con un PowerPoint para amenizar un poco. No tiene nada de muy sofisticada su elaboración, simplemente con fines didácticos y para amenizar, como les decía, un poco
la presentación. Vamos, si me esperan un minuto. ¿Cómo se ve? Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, yo le puse como título a esta intervención Cautivos, rehenes y prisioneros en la frontera sur de Córdoba y San Luis, lecturas en clave etnohistórica. Y por supuesto, como les decía, es tan amplia la temática que necesariamente va a haber que circunscribirse a algunos ejes que son los que, sobre los cuales voy a referirme ahora, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es que me parece que podemos inscribir este problema puntual en un marco mayor que tiene que ver con la captura de individuos por parte de dos sociedades en pugna. No voy a detenerme a hacer referencia a cómo conceptualizar de un lado a los indígenas y cómo conceptualizar del otro lado a los cristianos. Yo prefiero llamarlos cristianos, otros hablan de hispano-criollos, euroamericanos, blancos, huincas, etcétera, pero estamos hablando de esos dos colectivos que pugnaron en los espacios de frontera. En relación con, digamos, volver sobre esta temática, cuando Susana me invitó, y yo dije, bueno, que voy a poder, cómo reorganizarla, si en definitiva quizás ustedes ya han compartido algunas lecturas de algún trabajo mío sobre esto, que con Graciana Pérez Zavala, que son bastante recientes. Bueno, y se me ocurrió que una manera de, digamos, ponerle un poco de orden al asunto, sobre todo a los fines de una charla, una conferencia, era comenzar haciendo una referencia sobre tres cuestiones que podríamos considerar como, o que hacen las veces, en todo caso, de claves de lectura. Y en realidad empecé con este mapa, ¿no es cierto?, para que nos ubicáramos en ese espacio, ¿no es cierto?, del que estamos hablando, que no voy a detenerme porque por la temática del seminario, Susana debes haber hablado con bastante sobre la cuestión, pero que va, ¿no es cierto?, desde la bahía de San Borombón en algún momento, en la provincia de Buenos Aires, hasta el Valle de Uco en Mendoza, y del otro lado ese gran espacio que se conoce como el Mamiel Mapu, o el País del Monte, que es el que yo más conozco y más he estudiado, pero después aquí podríamos encontrar otros espacios como el que en el siglo XIX va a quedar bajo la órbita de un gran cacique de las Pampas, como fue el cacique Calfucurá. Dicho esto, les decía que me parecía que podíamos comenzar haciendo referencia a tres claves de lectura. La primera me parece que es de carácter teórico, la segunda es de carácter metodológico, y la tercera, en todo caso, está atravesada por la impronta del discurso. Y creo que, reflexionar sobre lo teórico, lo metodológico y lo discursivo en torno al problema, me parece que es precisamente en la intersección, en todo caso, de esas tres claves de lectura, donde podemos encontrar, digamos, algunos nudos problemáticos que permitan dotar de mayor sentido a un problema que de por sí es bastante complejo, y como ya dije, creo que anteriormente, ha sido bastante transitado tanto en nuestro país, en Chile, también en Estados Unidos, se ha escrito bastante sobre la captura de individuos en los espacios fronterizos. Y finalmente también hay que introducir como una cuarta clave de lectura, una cuarta variable que tiene que ver básicamente con el registro, es decir, con los materiales de los cuales echamos a mano eh, para examinar la problemática. Y en mi caso, creo que un aporte que puedo hacer es incluir una breve reflexión, además del vastísimo acervo documental que se puede consultar a lo largo y a lo ancho de los archivos públicos y oficiales, tanto que están situados en la capital federal como en los archivos de las capitales de provincia, de Mendoza, San Luis, Córdoba, la misma Buenos Aires, en La Plata, algo en Santa Fe, algo en Entre Ríos, y más todos los archivos privados, los archivos de pueblos, y cada vez se suman hasta
Ya hoy, digo, hay una expansión en materia de los archivos con los que pueden trabajar, porque nosotros estamos viendo, inclusive en los seminarios, que aparecen los archivos familiares y los mismos alumnos que toman los seminarios ya o pueden recuperar tradiciones orales en sus familias o en los archivos de sus pueblos, de los cuales proceden, y bueno, quiero decir que la expansión de lo que hoy se considera documentación que se puede consultar y la incorporación de muchísimos archivos privados creo que también va a permitir ampliar las lecturas que se pueden hacer sobre la cuestión. Yo les decía que en mi caso, un aporte que puedo hacer tiene que ver con las cartas que los caciques ranqueles escribieron en el siglo XIX, entonces ver un poco cómo emerge ahí la problemática de la captura de individuos en los espacios de frontera, de manera de ampliar el registro y al mismo tiempo contrastarlo con otros. Bueno, en relación con eso me parece que vamos por la primera clave, ¿no? La clave teórica. Me parece que el problema del vínculo entre la conquista europea del territorio americano y la captura de individuos ya reconoce abordajes desde diferentes perspectivas que van desde los viejos manuales que se utilizaban para estudiar historia americana, como Haring, Koneske, hace 30, 40 años y más otros anteriores. Me parece que de todas maneras, a grandes rasgos, podríamos decir que la historiografía de fronteras de fines del siglo XX ha recorrido, en términos generales, dos perspectivas o dos líneas de análisis. Por un lado estarían los estudios que se han centrado en los aspectos económicos de la problemática de, sobre todo, las cautivas, y por el otro los que subrayan más bien el valor político, social, simbólico de los cautivos, sobre todo en territorio indígena. A mí me parece que, por lo menos la que yo considero que es la perspectiva en la cual yo me sumo, me alineo, la teoría de la violencia es la que permite explicar de manera más acabada los múltiples actos de estas características que tuvieron lugar en los espacios fronterizos, como el del sur de Córdoba, el de San Luis y por supuesto otros espacios fronterizos, y también las formas en las que esos actos de violencia impactaron en el tejido social de las distintas regiones. Dentro de las expresiones más notables de esa violencia, que es una violencia física, que es una violencia que podríamos llamar material, se encuentran por un lado los malones, que arrasan con el ganado, ¿no? Que arrasan con individuos, y en sentido contrario, las malocas militares cristianas, que son también operaciones de saqueo que se introducen en la tierra adentro o en las tolderías. Esas variadas manifestaciones de la violencia, que es una violencia claramente bidireccional, ¿sí?, permearon toda la sociabilidad de frontera y le imprimieron un carácter jerárquico a las relaciones interétnicas. Pero además de esa violencia física, material, hay que pensar que hay otras formas que tienen que ver, por ejemplo, con el no cumplimiento de la palabra pactada, el regateo al que eran expuestos los indígenas cada vez que se acercaban a los fuertes a buscar las raciones que acordaban en los tratados de paz, la obligación que tenían los indígenas que eran reducidos, por ejemplo, en las misiones franciscanas del Río Cuarto, ya en la segunda mitad del siglo XIX, donde estaban obligados a prestar el servicio militar, el traslado forzoso a esas misiones, la manipulación de los cuerpos de los cautivos, de los cuerpos de los prisioneros, no se sabe prácticamente nada de después qué pasó con los cuerpos de los muertos, por ejemplo, que es algo que hay una historiografía, sobre todo la que está vinculada con la guerra del Paraguay, que está haciendo grandes avances en ese punto, ¿no? ¿Qué pasa con esos cuerpos? Y también me parece que todo eso constituyen expresiones violentas de lo que es el conflicto entre ambas sociedades. Entonces me parece que claramente, bueno, por lo menos para mí, digamos, una manera de abordar el problema es leerlo en claves de las teorías de la violencia, que se han desarrollado mucho, sobre todo después de algunos episodios que ustedes saben han estado vinculados con, sobre todo, el terrorismo
en Europa, en Estados Unidos, y bueno, entonces ahí hay toda una línea de autores que han vuelto a problematizarse sobre el significado de la violencia en las sociedades, bueno, ofreciendo claves de lectura que me parece que es interesante transitar. Bueno, en clave metodológica, ¿qué podríamos decir? Bueno, como buena historiadora me parece que hay que pensar en las maneras de abordar la historicidad de este problema. Y en ese sentido creo que lo que considero que hay que hacer, o que por lo menos es lo que hemos intentado con el equipo en el que trabajo, es aplicar una perspectiva de larga duración y hoy también de conectividad histórica, ¿no? También vinculando esos espacios del Atlántico a uno y otro lado de ese inmenso océano, ¿no? Porque creo que sobre todo en la colonia se explica en esa clave de lectura, y creo que este seminario, ¿no? Que está ofreciendo Susana con el profesor Pereira, va en esa dirección, ¿no? Entonces, larga duración y conectividad histórica. ¿Por qué? Porque me parece que en la medida en que pensemos en un intervalo temporal más extenso, vamos a poder apreciar continuidades y cambios en la problemática, algunos de los cuales voy a situar un ejemplo, digamos, para bajar después al nivel de aplicación esto que quiero decir. Muy rápidamente, estoy pensando, por ejemplo, que no es lo mismo atender el problema en términos de estrategias que respondían a la lógica colonial, basada, entre otros elementos, en los tratados de paz, que encontraban en la entrega de rehenes una vía de canalización que en el marco de políticas llevadas adelante, sobre todo por los estados nacionales, que apuntaban ya a la supresión definitiva de los indígenas. Entonces, ahí hay algunos elementos que nos van a poder permitir, si los vemos en la larga duración, se van a entender de manera diferente. En tercer lugar, bueno, y quizás este sea el más conocido, ¿no? Hay que prestar mucha atención al costado discursivo que tiene este asunto. Bueno, me parece que cualquier análisis que querramos encarar sobre el cautiverio en la frontera sur rioplatense, sobre todo durante el siglo XIX, quizás Susana podrá cotejar conmigo si en la colonia lo podríamos interpretar de la misma manera, pero sobre todo el siglo XIX, tiene que ver con tener presentes las imágenes que construyeron los hispanocriollos sobre el cautiverio y la fuerte carga simbólica que esas imágenes tienen, ¿no? Sobre todo aquellas que están marcando, por ejemplo, el destino sufriente de las mujeres cautivas, eh, y, y porque son imágenes que, como les había puesto en una filmina que está a continuación, sirven para justificar después las políticas de avance y de violencia contra los indígenas. De paso, no viene mal recordar el peso de la Iglesia en la construcción de ese imaginario, sobre todo en los espacios de frontera. Por supuesto que la cosa cambia si nosotros ponemos en tensión esas imágenes con diferentes fuentes sobre cautivos, para elucidar las disímiles tramas que rodearon al fenómeno, de manera de repensar y contribuir a una comprensión más completa de la cuestión, ¿no? O del fenómeno. Estoy pensando básicamente aquí en el peso que tuvo, por eso decía, el impacto de la construcción de esas imágenes en el siglo XIX, comenzando por la famosa obra de La cautiva de Esteban Echeverría, que todos han, que en una época inclusive se leía en las escuelas secundarias, y que ha construido una imagen absolutamente fuerte y que ha marcado a fuego, digamos, el imaginario, ¿no? Sobre todo sobre las cautivas mujeres. De todas maneras, ahí quisiera hacer una salvedad, porque también hay que tener en cuenta que
hay toda una línea, o sea que no es solamente la obra literaria de un Esteban Echeverría que tiene un propósito vinculado al nacionalismo romántico, y que están tratando de forjar la idea de nación y todo lo demás, que tiene que ver con eh, con la construcción, ¿no es cierto?, de la idea de nación, eh, que subyace, digamos, como un proceso inconcluso en términos de la formación del Estado, que pareciera ser que en la Argentina, o sea, es como que el Estado termina construyendo a la nación. Pero lo que quiero decir es que también hay que tener en cuenta que si uno recorre la documentación de Frontera, también va a encontrar, en buena parte de ella, la construcción de una imagen patética de esas mujeres, ¿no?, que reciben el calificativo de esclavas, infelices que penan entre los bárbaros, que gimen bajo el cautiverio de los salvajes de la pampa, y que siempre están esperando la libertad. Y si uno lee, por ejemplo, las cartas de los franciscanos, que eran activos en Río Cuarto, en la Villa de la Concepción del Río Cuarto, que eran activos, actores activos, digamos, en ese proceso de recuperación de cautivas, uno encuentra ahí en esa correspondencia que, por ejemplo, el rescate de cautivas es definido como un alto deber del pueblo y de la comunidad, un mesiánico y noble propósito, un fin caritativo y piadoso, una misión y un acto humanitario. Ahora, en la otra cara de la moneda, paradójicamente, lo que uno encuentra es que, ¿qué pasa cuando estas mujeres emprenden el camino de la vuelta? En los casos en los que eso fue posible. Bueno, siempre siguieron siendo denominadas cautivas, ¿no? Entonces uno lee las cartas de los franciscanos y está instalada en Río Cuarto, está instalada en Villa Mercedes, ya hace 3, 4, 5 años, 10 años, y sigue siendo una cautiva. Entonces, eso un poco a mí me había llamado la atención sobre por qué nunca pierde esa condición, ¿no? Es decir, si esa situación, que es la situación de cautividad, ya concluyó, de todas maneras, la siguen designando de la misma manera. Entonces me parece que hay como una especie de marca que cae sobre ellas y que es una marca estigmática sobre el resto de sus vidas. En definitiva, creo que el estigma, sobre todo en una sociedad con tanta impronta de la Iglesia, como decía recién, el estigma que no se puede borrar ni tapar con ropas es el de la relación sexual con un indio, porque esas mujeres en las tolderías han sido concubinas, esposas, compañeras, bueno, como lo querramos llamar, de otros hombres. Entonces eso es una mancha, un pecado que no pueden borrar. Bueno, entonces, digo, esto sería como para hablar sobre la cuestión discursiva y cómo ha impactado en nuestras representaciones. Solamente creo que algunas de estas imágenes que seguramente todos conocen y que, bueno, que son tapas de libros, ¿no? Donde siempre la vemos blanca en medio de hombres que son oscuros, esos pintores que destacan su desnudez, la forma en la que están eh, tendidas, ¿no? Esta es bueno, la más famosa, que es la de Rugendas, que la lleva ahí prácticamente muerta. Bueno, eso básicamente. Y esta otra de Lavalle también, ¿no es cierto? Que es, fíjense, ¿no?, en esta como resalta ese cuerpo blanco en medio de estos hombres que son de piel oscura, o que el pintor los hizo aparecer de esa forma, eh, mostrando inclusive la ferocidad de la escena y un cuerpo blanco angelical que se va arrastrando. Quizás, Susana, podés aportar algo, compartir esto, porque también lo hemos charlado en otras ocasiones. Sí, lo paradigmático en este caso es que ya no había malones en el momento en el que de la Valle realiza este cuadro. Pero yo me quedé pensando si este imaginario, esta impronta tan fuerte sobre la cautiva blanca, de alguna manera no encorsetó a los historiadores y a los antropólogos a la hora de realizar Claro. la lectura de las fuentes, donde claramente se habla de cautivos indios en poder de los cristianos. ¿Vos cómo lo Claro, ves?
Claro, exactamente, o sea, por eso digo que de todas maneras hay que tener en cuenta todo lo que es el impacto del discurso, ¿no? Hoy diríamos relato, quizá, pero es el impacto tan fuerte que tuvo esto, porque inclusive permea las representaciones de los investigadores, como decís vos, o sea, que si después vieron la función de la cautiva, era, en términos, estoy pensando de Sokolov, qué sé yo, era en términos de lo que reportaba, las actividades económicas que hacían en las tolderías, etcétera, etcétera. Y, eh, y también le agregaría esto que vos decís, es decir, no ver la cuestión de la bidireccionalidad del fenómeno, es decir, cómo, o sea, eso creo que hay de todas maneras una literatura como Cristina Iglesias, que en su momento muy tempranamente lo habían marcado, ¿no? O sea, como que en definitiva, si tenemos, o sea, la conquista española inicia una situación, o sea, la cautividad hay que buscarla en los orígenes de la conquista española, porque los primeros que toman cautivos son los españoles. Entonces, esa institución como tal, digamos, no se funda ni siquiera en América porque viene de Europa, ¿no? Y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero digamos, para poder explicar la existencia del malón y de la cautiva indígena, tenés que pensar que previamente hay otra situación que es la de los españoles tomando cautivas indígenas. Y eso se va a arrastrar, y bueno, vos lo has investigado muy bien para la provincia de Buenos Aires, o sea, en el otro sentido, ¿no? Sobre el cual prácticamente no se habla, ¿tá? O sea, y todavía no hay demasiado discurso sobre eso. Y lo mismo que también digamos, en algún sentido también ha habido, si bien se sabe que eran menos los cautivos hombres, hay cautivos hombres en las tolderías ranqueles, por ejemplo, eh, o sea, cautivos cristianos, españoles, etcétera, entre los indígenas. Nosotros hemos trabajado con casos inclusive de gente que ha vivido hasta 1930, 1940 aquí en la región. Yo conozco a los descendientes y cuentan claramente, o sea, era un niño que inclusive en las cartas de frontera, bueno, te he contado la anécdota alguna vez, bueno, él encontró a su abuelo leyendo las cartas de frontera, ¿no? Entonces lo pudo identificar ahí porque es un niño que fue tomado cautivo en 1872, que fue inclusive llevado a Chile, después cuando ya avanzan las columnas expedicionarias, ¿no es cierto? Y termina, es decir, los cautivos en la tierra adentro circulan, como circulan, porque quedan en el entramado de lazos de parentesco de los indígenas. eh, bueno, habría mucho para hablar al respecto, ¿no? Pero quedan en ese entramado de vínculos de parentesco y entonces se mueven de aquí para allá con fluidez en ese gran territorio que Marta Becci llamó el área arauco-pampeana norpatagónica, y bueno, no es raro que hayan estado un tramo de su vida del otro lado de la cordillera, porque la cordillera es un límite que después crean dos estados nacionales, pero no es el límite de la nación mapuche o ranquel, que si forman, bueno, sería otra discusión. Pero sí, claro, exactamente, con ese peso, digo, tan fuerte que ha tenido determinadas construcciones historiográficas, que en este caso es muy sintomática, pero también después podríamos agregar otras que vienen de la mano, sobre todo de la historia argentina, que va a escribir Mitre y posteriormente Sarmiento, ¿no es cierto? Bueno, no sé si contesté. Bueno, y quisiera ahora, en el recorrido que estoy haciendo, hacer alguna puntualización sobre las diferentes expresiones de la captura de individuos, ¿no? Y que me parece que viene muy bien a cuento para ver también este tema de por qué hacerlo desde un enfoque de larga duración, ¿no? Em, y de un enfoque centrado también en la violencia. Entonces, un punto de partida me parece que es que distingamos entre los términos prisionero, cautivo y rehén. ¿Por qué? Porque son términos que si bien a menudo son utilizados como intercambiables, en realidad remiten a situaciones históricas diferentes. Entonces, en primer lugar, voy a comenzar por el término prisionero,
a partir de una definición de un diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales, que es conocido, que es el diccionario de Osorio, que él dice que el prisionero es habitualmente considerado, en virtud del derecho de conquista, como una mercancía propiedad del vencedor. En la antigüedad, los prisioneros de guerra eran sacrificados, posteriormente se los reduce a la esclavitud, y las leyes de guerra autorizan ahorcar, degollar, mutilar a los hombres de las ciudades tomadas por asalto y la venta de mujeres y de niños. A su vez, un autor español que es Martínez Torres ubica a el cautivo en el campo de los prisioneros de guerra que viven en poder del enemigo. Y él lo que dice, algo muy interesante, es que este concepto se aplica a los cristianos de la monarquía hispánica que habían sido capturados por los corsarios berberiscos a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. Y que es en ese marco donde el término se va a impregnar de un sentido religioso que se va a emplear después durante la conquista americana para designar a los cristianos capturados ahora por los infieles, pero ya no son los moriscos, los bárbaros, sino que son los infieles indígenas. Esa huella, o sea que es una huella que tiene una definición religiosa muy fuerte, se observa mucho en las últimas décadas, por ejemplo, de la frontera sur argentina, cuando, por ejemplo, se habla todavía de la redención y no del rescate de los cautivos, ¿no? Porque la obtención de la libertad dependía del pago que tenían que hacer aquellos que eran considerados sus redentores. Una palabra que tiene una fuertísima connotación religiosa, como todos sabemos. En ambos casos se trata, obviamente, de prisioneros fruto de la guerra interétnica, siendo su captura una práctica violenta y quedando su condición posterior regulada por formas institucionalizadas a ambos lados de la frontera. Ahora, ¿qué pasa con el tercer vocablo, que es rehén? Que también merece algunas precisiones, sobre todo porque en la actualidad el significado ha cambiado notoriamente respecto del concepto clásico del término. Así, por ejemplo, a fines del siglo XVIII, en una publicación española de El derecho natural y derecho de gente, se consignaba que eran rehenes las personas que se dan unas naciones a otras, en seguridad del cumplimiento de alguna promesa o del pago de alguna deuda. Era muy importante que lo que se entregaba fueran personas de consideración, en cuya vida tuviese interés la patria. Eso dice eh, este manual de Derecho Natural de 1788. Autores como García Riaza, que han estudiado este tema en España en términos de los rehenes que tomaban los romanos, en los territorios de las Galias o de las Hispanias, lo que él dice es que eh, la figura de los rehenes tenía una importancia central para la diplomacia de los romanos, porque eran considerados inviolables y merecedores de una protección análoga a la de la inmunidad diplomática propia de los embajadores, lo cual por supuesto no impedía que ocurrieran abusos. Pero el papel que tiene el rehén tiene una fuerte carga simbólica porque manifiesta la existencia de un compromiso activo entre las partes. Es decir, el rehén da entidad a una medida que podríamos llamar de carácter cautelar, en el sentido de que una vez alcanzado el acuerdo, los negociadores lo que tenían que hacer era priorizar la entrega de rehenes. Un elemento entonces que diferencia al rehén del prisionero era su adscripción política o social, ya que se trata de un colectivo selecto que goza de un rango superior. Presten atención a esta cuestión de lo del colectivo selecto. Por supuesto que en la actualidad el término ha ampliado sus acepciones y la toma de rehenes sabemos que tiene como función principal la prevención, de actos hostiles perpetrados por las fuerzas ocupantes. En ese marco, los rehenes son prenda de exigencias exageradas y hasta consideradas criminales, presionados incluso con amenazas mortales.
García Riaza dice que en definitiva hoy comportan la existencia de un chantaje basado en la amenaza del atentado contra la integridad física del individuo retenido. Bueno, entonces, como verán, si bien estas tres modalidades de captura de individuos remiten experiencias que podríamos considerar similares, porque ambas todas se engendran en situaciones de guerra o situaciones extremadamente violentas, presentan diferencias que no son solo semánticas. Los tres conceptos comparten una situación que es la pérdida de libertad, entendida no en el sentido burgués del término, sino como la situación por la que pasan aquellos que, Meiyasu dice, han sido privados de la posibilidad de desarrollarse en el mismo medio social. El acto de la captura, en definitiva, los ha despojado ¿de qué? De sus lazos de parentesco, de sus lazos de afinidad, y quedan sujetos a la explotación. ¿Qué pasa con el registro documental? Bueno, el registro documental con el que hemos trabajado nosotros permite constatar que rehenes, cautivos y prisioneros son términos polisémicos, pero que no son intercambiables, ¿no? Esquemáticamente, uno podría decir que mientras la palabra cautivo se ha utilizado mayoritariamente para referirse a esos cristianos, esas cristianas capturados en malones que eran llevados a las tolderías, el vocablo prisionero quedó reservado para básicamente señalar a los indígenas que eran tomados en las expediciones punitivas sobre las tolderías y luego trasladados a la frontera. Susana, vos has explicado que esas diferencias que hay en los vocablos que se remontan a la colonia tienen que ver con el hecho de que mientras podríamos pensar que el cruce de la frontera hacia la tierra adentro era visto con espanto, el ingreso del cautivo indio, para no llamarlo el prisionero indio, como lo dicen las fuentes, a la sociedad estatal se observaba con beneplácito, ¿no? Como era algo que estaba bien. En cambio, el término rehén se vincula más bien con situaciones de tensión diplomática, en lo que prima, según Florencia Roulet, lo que ella llama una poética de la reciprocidad, ¿no? A diferencia del prisionero, del cautivo, el rehén es una prenda diplomática garante de fidelidad que permite recomponer las relaciones políticas en un contexto de permanente conflicto. Bueno, hechas estas precisiones conceptuales, lo que yo quería hacer ahora era ver cómo podíamos aplicar el concepto de rehén, ¿no? Esto, digamos, tengo que hacer un recorte y consideré que por acá podía ir, era una buena alternativa, básicamente porque me parece que es el menos conocido y porque constituye también una expresión bastante acabada de esa violencia que subyace en las relaciones diplomáticas, ¿no? La diplomacia es violenta también, entonces la figura del rehén, pues si no siempre parece que las paces, y bueno, no, las paces tienen un componente violento, o llegar a las paces tiene un componente violento que hay que transitar. Entonces, bueno, lo que quiero hacer ahora es analizar algunas instancias, digamos, bélicas y diplomáticas ocurridas en esa historicidad, en esa larga duración, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentro? Bueno, la costumbre de tomar rehenes para asegurarse la fidelidad de las promesas se remonta a la colonia. Florencia Roulet es lo que yo encontré, Susana, que ha documentado esta práctica en la frontera mendocina, donde luego de las paces con los pehuenches, un grupo de cautivos indígenas fueron designados rehenes y destinados a la casa del comandante José Francisco de Amigorena, que era una de las principales figuras políticas del lugar. Ese mecanismo de garantía habría exigido, digamos, que exigen los hispano-criollos en forma unilateral, en este caso, hasta tanto dejara de ser necesario que probaran su fidelidad. Ahora, eso Mendoza. En Córdoba, yo encuentro que en las tratativas previas del primer tratado que las autoridades coloniales firmaron con los ranqueles en 1796, el cacique Cheglén mandó al fuerte de Las Tunas, que es el primer fuerte, digamos, hacia el este de Córdoba, el que limita casi con Santa Fe, es un fuerte que funda Bertis, a su hijo,
y 2 indios más, dice, para que se quedasen en calidad de rehenes hasta la celebración del tratado. Las negociaciones continúan con 6 soldados españoles que van a las tolderías en la misma calidad. Cuando todo el proceso concluye, queda en poder del comandante Simón Gorordo, el hijo del cacique Cheglen, que tenía que recibir educación cristiana. Fíjense, de hecho, el artículo 9 del tratado, este tratado que les mencioné recién, que fue ratificado en Córdoba en noviembre de ese año, establecía que los ranqueles se obligaban a cumplir lo acordado, dice el documento, por medio de los rehenes que han de quedar en esta ciudad, Córdoba, de sus indios principales, hermanos, hijos o parientes inmediatos de los caciques, los cuales serán mantenidos y asistidos y bien tratados, como los mismos españoles, siempre que procedan con fidelidad, y que para ello deja ahora a su sobrino Poiñam en la inteligencia de que los podrán mudar, o sea, cambiar después, con otros iguales cuando les parezca, para asegurarse de la fidelidad de sus promesas. Entonces, fíjense, según la documentación de Frontera, esta institución después se va a debilitar, ¿no? Pero yo encontré que continuó siendo utilizada por la diplomacia. Digo esto porque, a ver, en principio yo pensaba que esa institución era una institución de la colonia y que a medida que avanzábamos en el siglo XIX no estaba. Para mi sorpresa, cuando yo trabajé con las cartas ranqueles de la década del 40, esas que mencionó Susana cuando hizo la presentación, yo encontré nuevamente la figura de los rehenes. Y entonces no entendía nada, porque yo venía de leer primero las cartas de 1860, 70, que son las últimas cartas de los caciques ranqueles, conocía el tema de cautivos, el tema de prisioneros, pero nunca había visto un rehén. Entonces no entendía que eran estos rehenes que aparecían en la década del 40. En las paces que se acuerdan entre el gobierno de Córdoba en el año 1840 y el cacique Painé, que es uno de los caciques principales de los ranqueles, yo lo que observé es que estaban fuertemente condicionadas por la entrega, devolución y canje de rehenes. Estamos hablando casi 50 y pico de años después del Tratado de Paz de 1796 que mencioné anteriormente. Bueno, un poco para contarles algo sobre esto, vemos que esas tratativas que se inician en marzo de ese año, cuando llega hasta las tonterías el borrador de un acuerdo de paz que había redactado Manuel Quebracho López, que era el gobernador de Córdoba, cuando en Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, el gobernador, y luego de una serie de idas y venidas, que incluye la permanencia de estos rehenes en Río Cuarto y el envío de una comisión a Buenos Aires, el Rosas termina aprobando ese tratado. Hay algunas dificultades con el mismo porque no está el acta del tratado, pero la correspondencia que intercambió Painé con López permite abordar esta cuestión. En primer lugar, lo que encontramos es que esas paces implican la recuperación e intercambio de rehenes y cautivos. Algunos de ellos tomados muchísimo tiempo antes y desparramados en un territorio que iba mucho más allá de la región fronteriza porque incluía puntos, como fíjense el documento dice, Montevideo, ¿sí? Y Chile. Es decir que de un lado y del otro había prisioneros cautivos que están tratando de resolver ese intercambio. Fíjense todos los lugares que menciona. Se me entregan todos los cautivos y cautivas que hay en Córdoba, en San Luis, en Mendoza, en Santa Fe, en Buenos Aires, en tierras como Entre Ríos, Corrientes, Montevideo y otros muchos pueblos, caminos de sierras y de montes, se necesitan muchas lunas para ir y volver. O sea, fíjense lo importante que era este tema para poder finalmente llevar adelante ese acto diplomático. Por supuesto que la costumbre de la entrega de rehenes tiene bordes bastante difusos, ¿no? Que ya por supuesto habrán percibido. Y aquí un punto que a mí pude explorar es distinguir quiénes eran tomados o pretendidos como tales. Y fíjense, de manera muy similar a lo que había ocurrido o lo que se practicaba en la colonia, lo que yo encontré es que los rehenes eran hijos de los caciques o familiares muy cercanos. En 1840, por ejemplo, es retenido en calidad de tal un hermano, que es Curuán, y un sobrino de Painé. Cuando Painé pide que se lo devuelvan, el gobernador, Quebracho López,
no solo pospuso su entrega, sino que le pidió al cacique principal que le mandara a cambio suyo un hijo. O sea, entonces uno lo que observa es que mandaron los sobrinos, pero reservaron los hijos, ¿no? Lo mismo que un hijo de Pichú, ¿no? Y entonces hay un montón de cartas donde básicamente Quebracho López le dice, bueno, pero para que estas paces se sostengan, yo necesito que vos mandes a tus hijos en calidad de rehenes. Y y Painé sistemáticamente se niega a hacerlo. Entonces, ¿qué observamos? Que esas negociaciones de la década del 40 muestran entonces todavía la vigencia de lo consignado en el Tratado de 1796, en el sentido de que la liberación de un rehén solo era posible cuando se enviaba un equivalente, es decir, alguien de tanta o igual importancia. Por supuesto que la tensión que se vive en la frontera complejiza, obviamente, esta práctica. Y Roulette misma dice que era tan fácil pasar de la condición de indio amigo a la de rehén involuntario que los caciques recelaban de entregarlos, aunque sabían que esa institución existía, porque en definitiva temían por la vida de los mismos. Entonces, uno podría pensar que en momentos de máxima beligerancia, en definitiva, la figura del rehén se termina fundiendo con la figura del prisionero. Cuando se alcanzan las paces, ahí sí, pareciera que hay una correspondencia mayor entre la práctica y la definición del término rehén. Y lo que encontré también es una modalidad que consiste en el envío por parte de los caciques de grupos de chasques indios, para que, por ejemplo, el máximo mandatario cordobés eligiera con cuál de ellos se quería quedar en calidad de rehén. Y lo más anecdótico, si ustedes quieren, pero también sintomático, es que, por ejemplo, en 1845, Pedro Vargas, que era el encargado de las relaciones pacíficas con los indios en la villa de la Concepción del Río Cuarto, le sugiere al gobernador, o sea, en una notita le manda a decir, mire, fíjese que dentro de todos los indígenas que llegaron hasta Córdoba capital, ahí los más importantes son tales y cuales, esos son los que usted podría tomar como rehenes. Le sugiere cuáles, o sea, fíjense la importancia, ¿no? O sea, con quién, cuál es el individuo que reunía más condiciones para ajustarse a ese perfil. Pero, y la otra cosa que ahí me cerró completamente el tema, es que la exigencia de rehenes yo pude constatar que era recíproca. Entonces, y que en definitiva estaba condicionada, por eso que decía García Riaza, que en definitiva es una institución que viene de los romanos. Él decía que la búsqueda de seguridad personal, o sea que lo que está presente es la búsqueda de la seguridad personal durante todos los procesos de negociación. Entonces, como contrapartida de los enviados por los caciques, el gobierno de Córdoba tenía que mandar rehenes cristianos a las tolderías. A juzgar por las menciones que aparecen en algunos documentos, yo inferí que los enviados siempre eran milicianos, o sea, bueno, acá sería otro tema que nos pusiéramos a hablar de quiénes son los milicianos en la frontera. Pero, por supuesto, un proceso que debió estar cargado de muchísimas tensiones porque no querían ir. Entonces, fíjense, una personalidad tan destacada como Pedro Vargas, que yo les decía recién, se negaba a que su hijo, Ramón Vargas, fuera a las tolderías en calidad de rehén, ¿no? Que era lo que le pedía el comandante principal. O sea, bueno, entonces que el hijo de una de las máximas figuras de Río Cuarto vaya en calidad de rehén. Bueno, los Vargas zapatean, escriben, dicen de todo un poco, le mandan cartas al gobernador diciéndole que, por ejemplo, no podía ir el hijo porque no sabía montar muy bien y eso iba a causar un poco la burla de los ranqueles, y después le termina diciendo que en definitiva no era la figura más conveniente para ir porque, o sea, él tenía problemas de salud y entonces si le sacaban al hijo, él como que se encontraba un poco desolado y sin asistencia en Río Cuarto. Finalmente, ¿cómo lo terminan resolviendo? Mandan a un pobre miliciano que se llama Arias, en calidad de rehén, y que efectivamente lo hicieron, lo pude constatar porque
Narciso Arias termina después mandando una carta, meses después, desde la tontería, y dice que él se encontraba ahí en calidad de rehén, ¿no? Así que todo el proceso como que lo pude cerrar y constatar, digamos, que esto perdura en un momento tan avanzado como la década de 1840. Y con esto muy claro que es la sociedad de la cual procede el rehén la que define a quién se envía en esa condición, más allá de, por supuesto, las insistencias e imposiciones que se hacían del otro lado. O sea, por más que Quebracho López decía, mándeme a sus hijos, bueno, Painé cumplió, pero no mandó a sus hijos, es la sociedad, digamos, que envía el rehén la que define a quién envía en carácter de tal. También lo que uno puede observar aquí, y ya para cerrar esta parte, es que el hecho de que se trate de una práctica tan compleja y tan difícil, en definitiva, era tanto lo que se ponía en juego, explica por qué las autoridades fronterizas ponen tanta atención en registrar los movimientos de estas comitivas que llegaban a la Villa de la Concepción y que después iban a la capital provincial, ¿no? O sea, hay un registro muy minucioso, que después yo no lo encuentro en el 60, de quiénes son los que vienen. Claro, o sea, quieren saber cuáles son hijos, cuáles son sobrinos, porque en definitiva de eso está prendido a quién considerar después en esta institución, que es la de los rehenes. Por supuesto que también otra cosa que uno puede ver acá es que la marcha de estas comitivas está determinada también por los compromisos que ha asumido el gobierno para agasajarlas. Bueno, eso es otro tema que yo he analizado. Pero uno podría terminar diciendo que el viaje de las comitivas, el viaje de las flotas, porque, o sea, vienen un montón, pero no las dejan pasar todas hacia Córdoba capital, es también el viaje de los rehenes, ¿no? Esas comitivas llevan cartas, llevan regalos, pero también llevan rehenes, ¿sí? Lo cual establece de alguna manera una diferencia importante con la institución de los cautivos y prisioneros. ¿Por qué? Porque los rehenes tienden a marchar de manera voluntaria, como dije al inicio, y no son, en definitiva, capturados. O sea, la comitiva va marchando llevando a alguien que no es un prisionero, ¿está? El prisionero en general va siempre de manera involuntaria, el cautivo va de manera involuntaria. Estos rehenes marchan de manera voluntaria. El fin del rosismo parece también poner fin a la diplomacia de los rehenes. Si bien hay algunos documentos posteriores a 1852 que podrían estar sugiriendo el empleo de esta práctica, por ejemplo, ya estoy pensando en Urquiza, cuando se retienen algunas de las comitivas indígenas que están en la frontera, para garantizar el cumplimiento de alguna promesa, como es por ejemplo la devolución de cautivos, ya a diferencia de lo que ocurre en la primera mitad del siglo XIX, el trato se asemeja más bien al de un prisionero, porque uno encuentra que los ranqueles no son enviados en estas comitivas a pasear, sino que en definitiva están demorados en el fuerte. El criterio de detener entonces a los miembros importantes de los adversarios ya no está, ya no se observa con tanta claridad como en las décadas previas. Bien, no sé, Susana, cómo estamos. Quería agregar algo sobre la última clave de lectura, que es la de la documentación, con la que uno puede analizar estas cuestiones. No, estamos bien, simplemente pensando en esta comparación que nosotros intentamos abordar de la frontera cristiana-musulmana con la meridional rioplatense, la figura del rehén, en la mayoría de los casos, en aquella frontera ibérica, no está asociada con tratativas diplomáticas, sino que el propio cautivo está habilitado para dejar en su reemplazo a un rehén que muchas veces la norma establece que no debería ser su hijo, sino otra persona,
Y esa situación del rehén que reemplaza al cautivo, habilita al cautivo a ir a juntar limosna, a Ajá, reunir los recursos necesarios para pagar su liberación. Estoy hablando de los individuos que de pronto no tienen redes familiares que se ponen, que se activan, o sea, no es lo claro, mismo un cautivo que pertenece a un determinado estrato social, que de pronto rápidamente puede saldar pagando la familia y rescatarlo, a este otro cautivo que de pronto lleva años en poder en el otro mundo y se habilita su reemplazo por un rehén. Fíjate que es diferente de este caso que estamos claro, tratando. claro, qué interesante, ¿no? Porque eso es frontera con los moros, o sea, Claro. son berberiscos, claro, Y qué la figura del interesante. rehén que vos estás mencionando no es una figura frecuente en el tramo bonaerense tampoco. Sí, bueno, sobre eso yo también estoy así como muy inquieta, preguntando. He escuchado trabajos de gente que está trabajando con cautivos. Por ejemplo, la semana pasada escuché una exposición en una jornada sobre los cautivos de la famosa lista de Rosa, o sea, los que rescata Rosas que está publicada, ¿no? En la campaña al desierto de 1833, y no, o sea, mi pregunta fue esa, ¿y qué pasa? ¿Te menciona algún rehén? No, 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 o sea, como que no está presente esa, esa figura. Habría que preguntarse por qué, si el derecho de gentes duró más, las viejas prácticas duraron más en el interior. No sé, estoy ensayando, no, Pensando en voz alta. estoy pensando en voz alta, o sea, Claro. eh, porque obviamente son todas prácticas que tienen que ver con el derecho castellano y cómo llega acá al Río de la Plata y cómo va a perdurar. Estoy pensando en términos de vagos y malentretenidos y algunas otras figuras Claro. que también uno ve la perduración de ese derecho de antiguo régimen, como que no sería el caso exactamente de esto que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, la perduración de viejas estructuras o de viejas prácticas que se siguen colando ya en un momento en el que, eh, digamos, el derecho de gente sobre todo ha sido abandonado y claramente estamos en un marco de eh, un derecho más de tipo positivo, ¿no es cierto? Pero qué interesante, qué interesante. Por eso me parece que la lectura completa de esto, vuelvo a insistir, está en una mirada de larga duración, ¿no? Que obviamente no la puede hacer un solo investigador, sino como me parece una excelente iniciativa de este seminario que estén haciendo eh, estas dos miradas, ¿no? Que sería también de larga duración y de conectividad histórica al mismo tiempo. Más allá de la especificidad que tiene cada frontera y aún dentro de la misma frontera los tramos también a los que Totalmente, estamos viendo cambia totalmente según los actores, la coyuntura. totalmente. Bueno, si te parece, si les parece, dos palabras sobre el registro documental, si querés preguntarme después algo específico, pero tampoco quiero ser tan extensa. Bueno, me parece que todas estas situaciones de las que hemos estado dando cuenta, que están vinculadas con la cautividad, por supuesto que dejaron una huella significativa en el registro de una frontera, registro documental de una frontera como es la que yo trabajo, que es la de Córdoba y San Luis. Esas piezas están, como dije anteriormente, en distintos archivos oficiales, religiosos, cubren distintos periodos de tiempo. Ahora, lo que uno encuentra es que mientras las negociaciones para rescatar a los cristianos o su valor en las tolderías aparecen muy resaltados, todo el tema de los cautivos, las referencias sobre los prisioneros son mucho más acotadas, ¿no? Y ni qué decir de la de los rehenes, que son cada vez más limitadas a medida que nos aproximamos al final de la frontera. Entonces, si yo no tuviera que decir así como buscar en medio de una gran compilación documental con palabras claves, como hacemos todos, ¿no es cierto?, con los recursos
que nos dan los procesadores, encontrarían miles de veces la palabra cautivo, y la palabra prisionero está ahí como perdidita, y bueno, rehén, ni qué decir, o sea, es el peso, digamos, de las categorías no es el mismo. Una manera, me parece, de superar la falta de visibilidad de algunas de estas cuestiones, así como también la dispersión de los archivos, es considerarlos a todos los documentos en el marco de una gran totalidad, ¿no? Por supuesto que eso es algo que no se logra ni es de esperar que se busque como objetivo en poco tiempo, porque eso forma parte de resultados de investigación de largo aliento, pero esta cuestión de pensar en esa totalidad documental, tanto en la larga duración como en la espacialidad, independientemente de los objetivos y de los contenidos. Si uno piensa desde esa perspectiva, puede pensar, avanzar más fácil en la identificación de cambios, continuidades, y también en la utilización de esas diferentes modalidades de cautiverio y sus formas de registro por parte de ambas sociedades. Porque a veces se trata de eso, o sea, son las formas en las que el problema ha sido registrado. No quiere decir que la institución no esté presente. Entonces, a nosotros lo que más, digamos, sobre todo en este tema, lo que digamos, nos ha resultado así más productivo, es tener en cuenta solamente la clasificación de las piezas documentales según los remitentes. O sea, cuando vos haces ese ejercicio de clasificar documentos según remitente, ahí pudimos advertir formas selectivas de registro según los intereses de los productores de la pieza documental. Entonces, digo, ejemplo, así, mientras las cartas civiles, las cartas de los refugiados políticos, posibilitan reconstruir el destino de los cautivos cristianos, siempre hablan de eso, las cartas civiles que aparecen en la frontera del Río Cuarto, casi todas tienen que ver con eso, o sea, con el tema de cautivos. Las de los ranqueles, al revés, nos van a dejar testimonio de sus parientes, rehenes, y de sus prisioneros. ¿Ya? Entonces, si uno quiere encontrar rehenes indígenas, prisioneros indígenas, básicamente lo que hay que leer son cartas ranqueles, o cartas indígenas. Supongo que para la provincia de Buenos Aires, para otros tramos de la frontera, hay otros registros tan importantes como el de las cartas ranqueles. Toda esta documentación se gestó en un contexto en el que las sociedades interactuantes no ocupan la misma posición, porque tanto las cartas firmadas por los caciques, a las que estoy haciendo mención, después si les parece puedo abundar un poquito más sobre el tema, como las actas de los tratados, se escribieron en lengua castellana. Ese hecho no es menor si tenemos en cuenta que los indígenas hablaban otra lengua, otorgaban primacía a la oratoria e introdujeron el uso de la escritura, pero como un vehículo para comunicarse o para resistir, o sea, podemos meter esa cuestión en hacer distintas lecturas de por qué en definitiva las sociedades indígenas terminaron incorporando el mecanismo, o se apropiaron del mecanismo de la incorporación de la escritura. Entonces, y tener en cuenta también que en este proceso de la producción de la carta indígena, los indígenas solían recurrir a cautivos, a refugiados, para que actuaran como sus intérpretes. Y por ese mismo hecho, esa correspondencia era continuamente revisada, ¿no? Porque, o sea, los caciques, caciques, capitanejos, caciquillos, de alguna manera tenían que estar seguros de que no se estuviera enviando información que no les convenía o que no era la que ellos querían que en definitiva saliera de eso que un autor chileno llamó el toldo letrado, ¿no? Entonces, al mismo tiempo también hay que entender cómo es que se conformaron esos corpus documentales que están ligados a secretarías indígenas, porque no solo cuenta la actividad del funcionario indígena, sino también la selección del investigador, es decir, nosotros,
interesados en juntar las cartas de uno o más caciques que están diseminadas en distintos reservorios. Entonces, digo, alertar sobre esto porque, bueno, es una compleja trama en la cual los cautivos terminan siendo, el autor es el indígena porque es el que dicta o el que verifica, pero es ese cautivo el que está sirviendo de intérprete, de escribiente, para una correspondencia que está dirigida a las autoridades fronterizas o políticas o religiosas, militares, etc. Bueno, como verán, es un complejo panorama, es apasionante el tema, lo que un poco uno podría decir como conclusión es tratar de hacer el esfuerzo de no seguir reproduciendo esas imágenes estereotipadas que tanto nos han marcado, porque la hemos incorporado en, en nuestra formación muy temprana, ¿no? Yo en mi formación media, y seguramente Susana también, leímos La Cautiva, leímos... entonces, bueno, despegarnos de esas miradas que tanto han, digamos, influido en la formación de nuestro pensamiento y que y permean toda la sociedad y que no seguir reproduciéndolas en una mirada que sea mucho más rica y que considere sobre todo la bidireccionalidad del fenómeno, ¿no? Y que no haga caer, digamos, sobre el malón que se lleva la cautiva el temor, el desprecio y eh, la censura, y después finalmente la matanza, la derrota, la pérdida de la tierra, la justificación de todo eso, ¿no? A la que fueron sometidos los pueblos indígenas en nuestro país. Bien. Bueno, eso pasó. Marcela, yo te agradezco enormemente tu participación. También esta cuestión de, como planteaste vos, que tiene que ver con el cautiverio, la violencia como un fenómeno bidireccional que está asociado al tema del cautiverio, porque durante mucho tiempo se pensó de un solo lado la violencia. Y a propósito, no sé si uno de los últimos trabajos de Florencia Roulet, que está poniendo la mirada en que los inicios de, digamos, de malones sistemáticos sobre la frontera meridional, de alguna manera es una respuesta a la violencia ejercida desde el poder colonial, en términos de las matanzas perpetradas. Claro. Ella lo pone así, ¿no? Y también en esta línea cómo aparecen algunos trabajos que hablan de masacres ya en la época de la colonia. Claro, sí, sí, que es un tema que hoy está siendo también revisado, ¿no? Va O sea, todo ganando espacio, digamos. va ganando espacio, sí, sí, podríamos hablar de un montón de, digamos, hay ya una línea de autores que están trabajando las masacres, que están vinculados creo que en la Universidad del Sur, a Sí. Sebastián Alioto, bueno, Jiménez, Jiménez, Villar, sí, que habían estado trabajando el tema de masacres y nosotros mismos hemos visto algo de la masacre también de la Punta del Sauce en el contexto de ese momento que es el del rosismo tan fuerte, sobre todo con Ranqueles, ¿no es cierto? Porque el rosismo tuvo, digamos, así como negoció con Galfucurá, la provincia de Buenos Aires a través de el negocio pacífico de los indios y la instalación de muchos grupos de indios amigos en proximidades de distintos fuertes, claramente definió a los ranqueles como sus enemigos. Entonces, en ese contexto, ver un poco, si uno lee las cartas del 40, la documentación del 40, encuentra mucha violencia, ¿no? Eh, asociada también al fenómeno de los unitarios que están refugiados en las tolderías y que son los otros enemigos de Rosas, o los que Rosas construye como sus otros enemigos, entonces están todos juntos, ranqueles unitarios, enemigos de Rosas, y bueno, entonces esa documentación y las acciones de
que uno ve en términos del rosismo, con Rankeles son absolutamente violentas. Entonces es interesante explorar un poco eso, para no quedarse también con el peso de la historiografía de la frontera bonaerense, que para el rosismo estaría marcando otra cosa, Claro. ¿no? Entonces, porque no es que Rosas tuvo esa política con todos los grupos indígenas, de acercamiento, con los ranqueles fue durísimo, durísimo. Y basta leer las cartas para ver, también es probable que los escribientes de los ranqueles sean unitarios, o sea que están refugiados en las tolderías, ¿no? Entonces, bueno, la tinta está cargada, la tinta de esas cartas está cargada, digamos, de esa prosa, de, bueno, qué sé yo, con expresiones como que todos conocen, ¿no? ¿Cómo es? Viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios, o sea, eh, que obviamente la documentación tiene que ser puesta en contexto, pero digo, pensar eso, ¿no? Las distintas espacialidades para poder encontrar cambios y continuidades, no solo en la larga duración, sino también en los distintos espacios, porque no es lo mismo pensar la frontera bonaerense y el rosismo en términos de su alianza con Calfucurá, que pensarlo en términos de su conflicto con los ranqueles. Claro. Entonces ahí te cambia mucho la mirada también del problema historiográfico argentino, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Un gusto que hayas Bueno, podido compartir con nosotros en este seminario. no, el gusto ha sido mío y bueno, a disposición de ustedes para si me quieren escribir o mandarme consultas a través tuyo o como quieran, estoy a disposición de ustedes eh, para lo que necesiten. Es un gusto como siempre. Gracias.